Llegó caminando despacio, con la cabeza gacha, intentando que nadie notara el estado de sus zapatos. El cuero estaba tan desgastado que ya ni siquiera protegía del frío, y la suela se abría en la punta como si pidiera descanso. Pero ella no podía detenerse. No podía darse el lujo de comprar otros. Aquellos zapatos viejos eran lo único que tenía para llegar a su trabajo. Y ese día, precisamente ese día, su destino estaba a punto de cambiar por completo. Porque lo que estaba por encontrar en el sofá de aquella mansión no solo detendría su rutina, sino que transformaría todo su futuro. Desde la entrada, la mansión imponía respeto. Era enorme, silenciosa, rodeada de un jardín perfecto donde ni una hoja parecía estar fuera de lugar. Sofía, la limpiadora, respiró hondo antes de tocar el timbre. Llevaba meses trabajando allí, pero nunca se acostumbraba a la sensación de entrar en un mundo tan diferente al suyo. Un mundo donde la riqueza parecía normal y donde cualquier detalle tenía más valor que todo lo que ella tenía en su casa. La asistenta de la familia abrió la puerta, como siempre, con una mirada rápida y sin mucha emoción. Sofía sonrió con educación y entró. Cada paso que daba sobre el piso brillante hacía que sus zapatos desgastados sonaran como si suplicaran una nueva oportunidad. Ella intentó caminar con cuidado para que no se notara, pero sabía que no podía ocultarlo del todo. Y aún así, siguió adelante. Porque cuando tienes una familia que alimentar, la vergüenza pasa a segundo plano. Lo que muchos no sabían, ni siquiera quienes trabajaban con ella, era la historia que llevaba a cuestas. Sofía era madre soltera de 2 hijos y vivía en un pequeño piso que apenas podía pagar. Su vida era una cadena de sacrificios silenciosos: trabajar horas extras, recortar gastos, saltarse comidas para que sus hijos pudieran comer algo más. Y aunque cada día parecía igual al anterior, ella se repetía que algún día tendría su recompensa. No sabía cuándo, ni cómo, pero tenía que creerlo. Aquella mañana, sin embargo, no sospechaba que la recompensa estaba a solo unos pasos de distancia. Comenzó su rutina limpiando el salón principal, un lugar enorme lleno de muebles finos, cuadros caros y ventanas tan grandes que iluminaban todo con la luz de la mañana. Mientras acomodaba los cojines del sofá, notó algo raro. Había una pequeña manta corrida, como si alguien hubiera escondido algo debajo. Al principio no le dio importancia. Era habitual que los niños de la mansión dejaran juguetes por todas partes, pero cuando levantó la manta, el corazón se le detuvo. No era un juguete. No era basura. Era algo completamente inesperado. Era un sobre grueso, sellado, con su nombre escrito a mano: Sofía. La sangre se le heló. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Por qué habría un sobre con su nombre en el sofá de la mansión? ¿Quién podría haberlo dejado ahí? ¿Era un error? ¿Una broma cruel? ¿O algo mucho más serio? Con manos temblorosas, lo tomó. Era pesado, demasiado pesado para ser solo una nota. Por un segundo pensó en abrirlo, pero se detuvo. Miró hacia las escaleras, hacia la entrada, tratando de escuchar si alguien venía. El silencio era absoluto. Se quedó de pie frente al sofá, sintiendo como una mezcla de nervios, sospecha y esperanza comenzaba a crecer dentro de ella. Y te lo digo como alguien que ha estudiado por años las dinámicas sociales dentro de hogares de alto nivel adquisitivo. Los pequeños detalles siempre tienen un propósito. Un sobre así, en un lugar así, nunca es casualidad. Las familias adineradas no suelen dejar cosas fuera de lugar. Y cuando lo hacen, casi siempre es intencional. Sofía tuvo un impulso repentino: guardar el sobre en su bolso y abrirlo después, lejos de miradas, lejos del temor de haber cometido un error. Pero justo cuando dio un paso atrás, escuchó algo que la hizo congelarse. Una voz. Una voz que venía desde la escalera. Y que decía su nombre. Sofía, ¿lo encontraste? El corazón le golpeó el pecho como si quisiera escapar. Era la voz del dueño de la mansión, el señor Herrera, un empresario respetado, serio, conocido por su disciplina y por tener un ojo crítico para absolutamente todo. Nunca se dirigía a ella con tanta familiaridad. Jamás la llamaba por su nombre. Y menos aún con ese tono. Él descendió lentamente la escalera, sin dejar de mirarla. Ella solo podía sostener el sobre entre sus manos, sin saber qué decir. La vergüenza por sus zapatos desgastados volvió a invadirla, recordándole que no pertenecía a ese mundo. Pero ahora había algo más fuerte que la vergüenza: el miedo. El señor Herrera se acercó con tranquilidad, como si llevara planeando ese momento desde hacía mucho tiempo. Se detuvo a poca distancia y dijo: «Sé que lo viste. Ábrelo». La respiración de Sofía se volvió corta. La mente le decía que no debía hacerlo.
que era una prueba, que algo no estaba bien. Pero la mirada del dueño de la mansión no dejaba espacio para dudas. Y aquí es donde la historia toma su primer giro profundo, uno que demuestra que no todo es lo que parece. Porque cuando Sofía rompió el sello del sobre, su vida comenzó a dividirse en un antes y un después. Pero antes de contarte qué había dentro, y créeme, es algo que ni ella ni tú estás esperando, déjame decirte que si te gustan estas historias reales, llenas de emociones y enseñanzas que tocan la vida de personas comunes, puedes suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas. De verdad, me ayuda muchísimo y me permite seguir creando contenido de calidad para ti. Ahora sí. Sofía abrió el sobre. Miró dentro. Y cuando vio lo que había ahí, sus piernas casi no pudieron sostenerla. Porque lo que había en ese sobre iba a cambiarlo todo. Para siempre. Dentro del sobre había fajos de billetes perfectamente ordenados, y una carta. No eran unos pocos euros ni una simple ayuda. Era una cantidad que ella jamás había visto junta en su vida. Su primera reacción no fue alegría, fue miedo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Cerró un momento los ojos, como si necesitara comprobar que aquello era real. Con manos temblorosas, sacó también la carta. El papel era grueso, elegante, con el membrete de la familia Herrera en la parte superior. Abajo, otra vez, su nombre, Sofía. Respiró hondo y empezó a leer en silencio, mientras el señor Herrera la observaba sin quitarle la vista de encima. Para Sofía. Si estás leyendo esto, es porque has encontrado lo que dejé para ti. Esta casa tiene cámaras en cada rincón, como sabes. No es un secreto. Pero lo que quizá no sabes es que desde hace meses te observo, no para juzgarte, sino para entender quién eres realmente. Sofía sintió un nudo en la garganta. Bajó un momento la carta y miró al dueño de la mansión, confundida. Él asintió, invitándola con un gesto a seguir leyendo. Te he visto llegar con los mismos zapatos gastados, sin quejarte ni una sola vez. Te he visto limpiar con cuidado cosas que no son tuyas, tratar esta casa como si fuera tu hogar, aunque sabes que cuando terminas, vuelves a una realidad muy distinta. Te he visto rechazar propinas escondidas de otros familiares, simplemente porque te parecían injustas y sabías que podían meterte en problemas. Y lo más importante, te he visto ser amable con todos, incluso cuando nadie te devuelve el gesto. Sofía no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. No tenía idea de que alguien la miraba con tanta atención. Para ella, solo estaba haciendo lo que consideraba correcto. Nunca imaginó que eso importara realmente. El señor Herrera dio un paso más cerca. Sigue, le dijo con suavidad. Ella obedeció. Lo que hoy has encontrado es una prueba, pero no de tu honestidad, porque eso ya la conozco. Es una prueba de tu disposición a aceptar ayuda y dar un paso más en tu vida. Dentro de este sobre hay dos cosas: dinero para que resuelvas tus urgencias más grandes, y una oferta. Sofía tragó saliva. Miró de reojo el dinero, luego volvió al papel. Si aceptas, quiero que sepas que no te estoy regalando nada. Te estoy ofreciendo una oportunidad que tendrás que trabajar. He decidido crear un pequeño programa de apoyo para personas como tú, que han demostrado tener valores, disciplina y corazón. Si quieres, a partir de hoy, no solo serás la limpiadora de esta casa. Podrás formarte, aprender y crecer dentro de una de mis empresas. Tendrás una beca de estudios, asesoría financiera y acompañamiento para que puedas construir un futuro mejor para ti y tus hijos. La carta se le movió entre los dedos. Las letras parecían bailar por las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. No sabía si estaba soñando o viviendo uno de esos momentos que solo se ven en películas. Volvió a levantar la mirada, buscando una explicación verbal, algo que le diera seguridad. El señor Herrera habló al fin. No es un truco, Sofía. No es una broma, ni una cámara oculta para un programa de televisión. Es real. Y quiero que entiendas algo, yo también vengo de abajo. Yo también tuve zapatos rotos. Y alguien apostó por mí cuando nadie más lo hacía. Ahora me toca hacer lo mismo por alguien que lo merece. Y aquí es donde quiero detenerme un segundo para que veas el trasfondo de todo esto. Como alguien que ha estudiado muchas historias parecidas, te puedo decir algo con claridad: las verdaderas oportunidades casi nunca llegan envueltas de forma cómoda. Suelen llegar en momentos de cansancio, de vergüenza, de miedo. Y muchas personas las rechazan, no porque no las quieran, sino porque no se sienten dignas de ellas. Eso era exactamente lo que estaba sintiendo Sofía. Señor, yo no sé si merezco esto, tartamudeó. Solo soy una limpiadora.
Yo no sé nada de empresas, ni de oficinas, ni de nada de eso. El señor Herrera negó con la cabeza. Te equivocas. No eres, solo, nada. Eres una mujer que ha aguantado mucho más de lo que cualquiera aquí dentro ha tenido que soportar. Esa resistencia vale más que muchos títulos. Lo otro se aprende. La fuerza de carácter, no. Sofía bajó la mirada a sus zapatos rotos. Por primera vez, no los vio como una vergüenza, sino como un símbolo del camino que había recorrido. Cada grieta, cada marca, era una historia. Una batalla. Un día más que había logrado superar. ¿Y qué tengo que hacer?, preguntó con voz baja. El señor Herrera respiró hondo. Primero, aceptar. Aceptar el dinero sin sentirte culpable. No es limosna, es una inversión en ti. Segundo, comprometerte a asistir, fuera de tus horarios de limpieza, a una formación básica que mi equipo ha preparado, finanzas personales, informática, habilidades de oficina. Y tercero, no rendirte. Habrá días en los que te quieras bajar del tren. No te voy a obligar a seguir, pero sí te voy a decir algo. Si te rindes, no estarás fallándome a mí, te estarás fallando a ti y a tus hijos. Las palabras cayeron sobre ella como un peso fuerte, pero también como un abrazo invisible. Era mucha responsabilidad, pero por primera vez sentía que alguien la veía de verdad, más allá del uniforme y del trapo de limpieza. En el fondo, Sofía sabía que llevaba toda la vida preparándose para ese momento sin darse cuenta. Se quedó en silencio unos segundos, mientras en su mente aparecían los rostros de sus hijos, su sonrisa, sus preguntas inocentes, sus noches de tarea a la luz de una lámpara pequeña. Ellos eran su motor. Todo lo que hacía era por ellos. Y ahora, esa decisión no era solo suya, les afectaría a todos. Levantó la cabeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. La voz todavía le temblaba, pero tenía una firmeza nueva, una chispa distinta. Lo acepto, dijo. Acepto la oportunidad. No le prometo ser perfecta, pero le prometo que no voy a rendirme. En ese momento, algo cambió en la habitación. No fue el dinero, ni la carta, ni la mansión. Fue ella. Sofía dejó de verse a sí misma como la limpiadora con los zapatos rotos y empezó a sentirse como alguien que estaba a punto de reescribir su historia. El señor Herrera asintió con satisfacción. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Hoy terminarás tu trabajo como siempre. Mañana, después de tu turno, empezarás tu primera sesión con el equipo de formación. Y una cosa más. Se agachó, miró sus zapatos viejos y añadió con una mezcla de ternura y respeto. Mañana también vamos a ir a comprar unos nuevos. No porque te deba nada, sino porque ya es hora de que tus pies reflejen el camino que realmente estás empezando a recorrer. Sofía soltó una risa nerviosa entre lágrimas. Era la primera vez en mucho tiempo que reía sin sentirse culpable. Ese día terminó aparentemente como cualquier otro, recogiendo, limpiando, apagando luces, ordenando cosas que otros desordenaban. Pero por dentro, nada era igual. Por dentro, ella sentía que llevaba un secreto enorme. Su vida estaba a punto de cambiar, y solo unos pocos lo sabían. Esa noche, en su pequeño piso, abrió de nuevo la carta frente a sus hijos. Les explicó, con palabras sencillas, lo que había pasado. Ellos la miraron con una mezcla de orgullo y emoción. El mayor la abrazó fuerte y le dijo, «Mamá, siempre te dije que tú valías mucho. Y créeme, cuando alguien que amas te dice eso, el mundo entero parece un poco menos duro». Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento y emoción. Sofía seguía cumpliendo con su trabajo como siempre, puntual, respetuosa, detallista. Pero ahora, al terminar su turno, no se iba directamente a casa. Subía a una sala especial dentro de la misma mansión, donde la esperaba un pequeño equipo de instructores preparados por el señor Herrera. Le enseñaban desde lo más básico, cómo usar un ordenador correctamente, cómo escribir correos profesionales, cómo organizar información en una hoja de cálculo. Al principio se le hacía cuesta arriba. Sentía que sus manos temblaban al tocar el teclado, como si cada tecla fuera una responsabilidad demasiado grande. Pero cada noche volvía a su casa con la sensación de haber aprendido algo nuevo, algo que jamás creyó que sería capaz de dominar. Sus hijos la miraban con admiración. La veían llegar cansada, pero con una energía distinta, como si hubiera descubierto una nueva manera de respirar. A veces se sentaban a su lado mientras practicaba con el portátil que le habían prestado, y ella les explicaba lo que había aprendido, convirtiendo ese proceso en un esfuerzo familiar. Aquello los unió más que nunca. Después de un mes, la transformación era evidente.
No en su ropa, ni en su apariencia, sino en su mirada. Ya no era la misma mirada cansada que escondía preocupaciones detrás de una sonrisa tímida. Ahora había determinación, propósito, una fuerza nueva que incluso el personal de la mansión notaba. Algunos empezaron a tratarla con más respeto. Otros, con curiosidad. Pero Sofía ya no necesitaba la aprobación de nadie. Por primera vez en su vida, se estaba eligiendo a sí misma. Y entonces llegó el día que marcaría el segundo gran giro en su historia. El señor Herrera la llamó a su oficina privada, un lugar que Sofía solo había visto de lejos. Al entrar, notó que había papeles, carpetas y una pantalla grande encendida con gráficos que ella todavía no entendía del todo. Herrera la invitó a sentarse. Ella lo hizo, nerviosa pero firme. «Quería hablar contigo porque ya terminaste la primera fase de tu formación», dijo él con una media sonrisa. «Y quiero que sepas que tu progreso ha sido excepcional». Sofía bajó la mirada, con modestia. «He hecho lo que he podido». «Has hecho más que eso», respondió él. «Has demostrado compromiso, disciplina y ganas de crecer. Y eso es exactamente lo que busco en mi equipo». Ella levantó la cabeza, confundida. «¿En su equipo?» Herrera asintió. «A partir de la próxima semana, comenzarás una etapa práctica. No solo estudiarás, trabajarás 3 tardes por semana en una de mis oficinas, como asistente administrativa en formación. No te voy a negar que será difícil, pero tendrás apoyo. Y si sigues como hasta ahora, en unos meses podrías tener un puesto estable. Dejarías la limpieza y pasarías a una posición con un salario digno, seguro social y posibilidades reales de ascenso». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Esa frase, un salario digno, resonó dentro de ella como un eco que llevaba años esperando escuchar. Era lo que siempre había querido darles a sus hijos, lo que siempre había soñado sin decirlo en voz alta. «Señor, no sé cómo agradecerle todo esto», murmuró con la voz quebrada. «Con trabajo», respondió Herrera. «Y con una sola promesa, que nunca vuelvas a sentir que no vales nada. Porque tú, vales mucho más de lo que crees». Sofía bajó la mirada a sus zapatos nuevos, los que compraron juntos semanas atrás, y sintió que aquella frase se clavaba en su alma como una semilla destinada a crecer. Ese día salió de la mansión con el sol golpeando suavemente su rostro. Caminaba distinto. Ya no miraba al suelo. Ya no escondía los pies. Ahora caminaba como alguien que sabe que el futuro no es un lujo reservado para unos pocos, sino una posibilidad que se conquista paso a paso. En su casa, sus hijos la abrazaron al escuchar la noticia. Lloraron juntos, pero no de tristeza, de alivio, de esperanza, de orgullo puro. Sofía sintió que, por primera vez, todo el sacrificio, todos los días complicados, todas las noches sin dormir, finalmente estaban teniendo sentido. Y así, aquella limpiadora que un día llegó a la mansión con los zapatos rotos descubrió no solo un sobre en el sofá, sino un camino que jamás imaginó recorrer. Un camino que la sacó de la oscuridad silenciosa del esfuerzo invisible y la llevó hacia un futuro digno, lleno de nuevas oportunidades. Si esta historia te conmovió, te inspiró o simplemente te recordó que todos merecemos una oportunidad, te invito a suscribirte ahora mismo. Gracias por escuchar este relato, y recuerda, a veces, lo que parece un simple día de trabajo se convierte en el inicio de la vida que siempre estuvo esperando nacer.